Buenos días, mis apreciados alumnos y participantes en esta materia de líderes organizacionales. Es el octavo tema y esta vez vamos a ver pensamiento estratégico del líder organizacional. Pertenece a un proyecto de formación de líderes integrales que denominamos Proyecto Colmena y que lo forman dos diplomados totalmente admitidos como materias y que es una relación funcional que hemos hecho en una alianza estratégica con varias universidades. Este tema nos lleva a hacer un resumen de cada uno de esos factores motores para la formación de líderes. Y está presente siempre la naturaleza humana. No pierdan de vista esto, ya que con esa naturaleza humana que nos va a permitir discernir sobre nuestra vida, sobre el rumbo que hemos tomado. Ya tenemos los 4 factores motores instalados en el buque de nuestra existencia. Ya tenemos incentivado y motivado al equipo de trabajo que nos va a acompañar. Y ahora estamos haciendo la transición entre el líder y el líder organizacional para que dirija eficientemente las organizaciones. Una de las características más importantes es que en esa transición los líderes organizacionales deben hacer uso adecuado de 6 herramientas gerenciales que sugerimos. Esto les va a brindar toda la capacidad para la toma de decisiones adecuadas y, lógicamente, para poder hacer eso, nosotros tenemos que entender que ese éxito que siempre queremos forjar siempre se refiere a una serie de condiciones personales y profesionales que van a limitar o facilitar el proceso para alcanzarlo. Muchas veces en nuestra mente es donde tenemos las grandes trabas para el logro excelso del éxito. Entonces, una de las herramientas gerenciales que destacamos como más importante es la planificación estratégica. Entonces, esa transición hacia ese líder organizacional lo define claramente Michael Porter, que es un economista de la Universidad de Harvard, que realmente es impactante cuando uno lee los libros como La ventaja competitiva de las naciones o como On Strategy, que realmente busca activar ese pensamiento estratégico que quisiéramos hurgar que debe existir dentro de cada líder. ¿Por qué? Porque bien ese profesor nos lo decía, he pensado que se debe seguir y respaldar la estrategia porque es el motor para alcanzar la eficiencia de las empresas. Él también decía, porque la estrategia me enseña qué no debo hacer. Y por último, porque está intrínseco dentro de la estrategia el cómo lo voy a hacer, porque dentro de las formas de acción que voy a tomar, buscaré las más posibles, las más adecuadas y las más factibles de materializar. Entonces, con eso en mente y haciendo un resumen del concepto de estrategia, quizás en sus orígenes está en la formación de los estados mayores militares. Por eso es que hay que recordar, los estados mayores son solo militares. Existen direcciones de planificación de las empresas, organizaciones de planificación de los organismos del Estado, pero eso no se le debe llamar Estado Mayor porque ese es un concepto meramente militar. En cambio, cuando la planificación la aplico adecuadamente dentro de las organizaciones, es una metodología cuyos procesos se alcanzan en diferentes etapas para lograr diferentes formas de acción en la toma de decisiones. Es un método de raciocinio que permite analizar la situación
darle el verdadero valor a los acontecimientos y escoger esa forma con la cual yo voy a alcanzar las metas. Se aplica en todos los campos de la actividad humana y, como les dije, su origen militar no es que traba la acción administrativa, no, le permite brindarle un proceso de consenso entre el equipo de trabajo y eliminar el dedo índice de los jefesotes. Aparte de que racionaliza el concepto, materializa una visión de futuro adecuada para transitar junto con mi equipo de trabajo el qué hacer y el cómo hacerlo, que son las estrategias, y cuya intención, lógicamente, es alcanzar eficiencia organizacional. Toda planificación va a generar estrategias que producen cambios organizacionales. Fíjense, de mi situación actual voy a buscar una situación deseada. Visualizo el futuro. Induzco en mi equipo de trabajo cómo se va a materializar ese futuro. Es la estrella vibrante con la cual yo debo inducirle a quienes me acompañan hacia dónde vamos. Y para eso se requiere un proceso de planificación. Ese proceso de planificación genera estrategias. Dentro de esa estrategia, indudablemente vamos a recorrer en algunas oportunidades una transición. Y esa transición requiere consenso, requiere una serie de aspectos de la información necesarias que está en la conducta del líder. Por eso es que esta primera herramienta gerencial de la planificación va a requerir dentro de la conducta un pensamiento estratégico. Porque para yo reconocer la importancia que tiene esa metodología, debo interactuar con mi equipo, induciéndoles a comprender que se van a presentar situaciones que mucha gente se va a ver afectada y que yo debo influir adecuadamente mediante el liderazgo para convencerlos. Esas acciones ante un cambio están pues signadas por las necesidades de cualquier proceso de cambio, como son evaluar las variables, cómo afecta a la organización, aceptar las reacciones de un 15% de los integrantes de una organización, de un 35% que jamás conoce absolutamente nada de lo que está pasando en la organización y que precisamente por eso es que tanto se necesitan los líderes organizacionales. Minimizar el impacto emocional que va a causar en ese 12% que va a ser afectado. Reducir el tiempo de la transición para que no mayor cantidad de gente se vea afectada por ese proceso de cambio. Entender el por qué se realiza y comunicar constantemente, humanizando pues el hecho de cómo va a ser esa afectación de la gente que no está de acuerdo, de la gente que no estaba informada o de la gente que simplemente ni se preocupa por lo que está pasando dentro de la organización. En fin de cuentas, si planificar es fortalecer el desarrollo profesional, y lógicamente dentro de ese fortalecimiento de mi factor personal y profesional, el pensamiento estratégico es una conducta con la cual yo voy a inducir una forma de actuar para visualizar el futuro de la gente que me acompaña. Incluye la aplicación de una metodología, sí, pero que con esa metodología yo induzco dentro de mi equipo de trabajo cómo se va a articular adecuadamente la relación entre la determinación de las variables que están verdaderamente afectando la organización, integrarla dentro de un concepto que me permita realmente visualizar cómo lo voy a resolver, que es el problema. Lo debo redactar adecuadamente, lo debo
desmenuzar en todo su concepto de la situación en la cual se encuentra la organización y así poder determinar acciones futuras a las cuales debemos llegar. Ayuda a la planificación a enfrentar desafíos futuros, o sea, situaciones del mercado a futuro que están dentro de los estudios que se han hecho de planificación, algunos previsibles por esa metodología, pero otros totalmente impredecibles. Pero tenemos que mantener la sustentación económica de la organización y prepararnos para ese posible único mañana. El pensamiento estratégico es la base de la toma de decisiones, es la armonía del pensamiento con las cuales yo voy a integrar algunos aspectos de mi pensamiento creativo con esos aspectos del pensamiento racional. Y, lógicamente, el pensamiento estratégico es mucho más que un proceso de percepción. No es decir, no, yo creo por lo que huelo que el futuro es tal y tal, a cuenta de que soy el jefezote de la organización. No, el pensamiento estratégico es un elemento que integra la racionalidad con el pensamiento creativo y permite agregar a la planificación como metodología los procesos de inducción de una forma de acción que incluye el pensamiento creativo. Yo le voy a hablar a mis integrantes de los equipos de trabajo sobre lo que significa esa forma e intención de negocio que yo estoy visualizando mediante una especie de concepto estratégico relacionado a mi percepción de ese posible futuro y armonizando entre ese pensamiento creativo personal, voy a compartirlo con mi equipo de trabajo. De esa forma, el pensamiento estratégico es la relación entre ese sueño y esa materialización de una meta. ¿Qué beneficio trae el pensamiento estratégico? Bueno, primero me siento con mi equipo de trabajo, los articulo adecuadamente con sus conocimientos, los constantemente motivo hacia el logro de las metas, pero hay 4 pasos de esos beneficios, porque no es solo me estoy integrando con mis equipos de trabajo, es saber dónde yo estaba ayer, cuáles eran los índices de productividad, dónde estoy hoy, cuáles son los problemas que enfrento en la organización y dónde quiero estar mañana. Lo segundo, visualizo el futuro para saber cómo haré para conseguirlo. ¿Qué esfuerzo requiero en mi equipo para torcer ese rumbo que traíamos? Por lo tanto, materializar un plan con todos los aspectos necesarios que lleva un plan en tiempo, en recursos materiales, en recursos financieros, en capital humano y realmente con esa disposición de mi equipo de trabajo. Y por último, seleccionar las estrategias con las cuales voy a lograr lo que yo deseo. Selecciona las formas de acción, unas posibles, otras adecuadas y otras realmente que son factibles de materializar, pero quizás no tengan los suficientes recursos para hacerlo. No son posibles. El pensamiento estratégico articula todos los tipos de pensamiento. En esa variedad que me voy a encontrar en mi equipo de trabajo, voy a tener el individuo creativo, deductivo, el individuo que realmente racionaliza tanto el pensamiento que no es capaz de visualizar, sino los puntos de 1, 2, 3 y 4 que les estoy dando. Y eso no es así. El pensamiento tiene que tener en su mano derecha el pensamiento sistémico para ordenar lo que yo estoy pensando. El pensamiento lógico para racionalizarlo, comprenderlo adecuadamente. El pensamiento analítico, porque profundizo sobre lo que es la verdadera interacción de ese conocimiento. Y principalmente ese pensamiento creativo.
Las ideas son el motor de ellas. Es la creación de una nueva situación. Es la creación de soluciones. Es la creación de aspectos que yo le voy a brindar a la organización para que ella promueva la tríada básica y esencial para que corra la fuente de cualquier agua y no se estanque y lamentablemente se pudra, que son creatividad, innovación como proyectos y procesos de cambio para alcanzar las metas. Requiere de tiempo. Esto no es para tomar la decisión de una salida de vacaciones del personal. No es para firmar algo que ya todo el mundo sabemos que es lo que tenemos que hacer al día siguiente. No, estas son decisiones que por su importancia, y lo vimos en las herramientas gerenciales necesarias del líder, se hace necesario la presencia de los equipos de trabajo. Genera alternativas más eficientes, cada una. Permite brindar soluciones en cada una de ellas. Por sobre todo, busca progresar. O sea, si no hay mejoramiento de la calidad del logro de las metas de la organización, ¿para qué sirve la planificación? ¿Para qué sirve en mi vida el que yo planifique mi vida y yo dé un plan de vida a esa visión de futuro que yo pueda tener cuando realmente yo no quisiera mejorar las condiciones de vida? Y por último, requiere de cambios. Los últimos elementos que tienen que ver con el pensamiento creativo, la integración de los equipos de trabajo, la formación de una serie de elementos de inducción proactiva en cada uno de los integrantes de mi equipo para que internalicen metas y objetivos. Enfocarse, que es una de las características esenciales del líder. Enfócate en el proceso de obtención de las metas. Consolida el proceso de creatividad. Visualiza cómo se materializa la creatividad en un equipo de trabajo, cómo es la inducción creativa, cómo es la generación de la idea. Y todo eso te va a dar indudablemente los pasos necesarios para que tú alcances en tu equipo de trabajo un pensamiento creativo. Prepárate para cambiar. Y por supuesto, mano izquierda, humanízate y actívate para negociar. Con esto pues termino esta clase. Yo quisiera reiterar la importancia que tiene el pensamiento creativo, puesto que ella es la base de la inducción de una visión de futuro típico de los líderes. No hay liderazgo si no existe una visión de futuro, si no existe un incentivo por el cual vivir y actuar y materializar diferentes funciones de diferentes formas para alcanzar la mejor forma de hacerlo y lograr que esas metas sean en beneficio del progreso. Que tengan un feliz día.